nueva charla de Deportes Investiga. En esta ocasión nos acompaña un referente a nivel nacional de la actividad física, el licenciado Mario Di Santo. Bienvenido, Mario. Gracias, muchas gracias, Amanda. Quería, antes de empezar la charla en sí, para que las personas sepan del otro lado, que en el ámbito de la actividad física usted se ha especializado en lo que es entrenamiento de la flexibilidad, entrenamiento funcional, en la neurociencia del ejercicio, relacionada al ejercicio, y en lo que es el ejercicio adaptado. Pero investigando un poquito sobre vos, también encontré que tenías estudios relacionados a lo que es ciencias de la educación y la filosofía. ¿Estoy en lo cierto? Sí, tal cual. Hice las dos carreras después de educación física. En filosofía me faltó la tesis, pero en algún momento la terminaré. Eso un maremoto de posibilidades laborales en educación física y nunca, en realidad la pude haber hecho y creo que por holgazán no la hice, pero entré en una vorágine laboral que no pude terminarla, pero siempre la lectura filosófica es prioritaria. Perfecto, la tenés ahí latente, te gusta. Yo mencionándole esto también, porque cuando pensaba en el tema de la charla, consideraba que estos conocimientos que vos traes y la amplia experiencia con el trabajo de las personas en este ámbito, nos iba a posibilitar hablar un poco sobre la actividad física en la que nos encontramos actualmente en relación al comportamiento de las personas. Yo te comento, desde la Dirección de Evaluación e Investigación, la cual formo parte, en esta cuarentena lanzamos y analizamos dos encuestas. Una al principio de la cuarentena y otra pasado 2 meses más o menos, reciente fue. Y pudimos analizar datos en relación a la actividad física y los comportamientos que tenían justamente las personas sobre ella. Entonces, la idea es, si vos me permitís, poder conocer tu opinión en relación a estos temas. Yo acá te voy a compartir un Power para que podamos ir hablando. Ahí, perfecto. ¿Lo ves bien? Sí, totalmente. Claro. Uno de los datos que nos pareció relevante fue que las personas en la primera encuesta que lanzamos, que fueron 1.500, entonces permitía marcar una tendencia, 4 de cada 10 personas se unieron a la actividad física en sus hogares. Yo acá preguntarte qué opinión tenés respecto a que muchas veces las personas esperamos como un estímulo externo o que se dé un entorno favorable como para poder unirnos a la actividad física, en vez de, nosotros crear ese entorno favorable. No sé si me explico. Sí, totalmente. A ver, en 2014, hubo una revisión bibliográfica realmente lindo. Aclaro que, si bien me gusta estudiar, trabajo todos los días, claro, con gente. No soy profesor de diplomatura, maestría, licenciatura, permanentemente objetando desde la autoridad de los papers. Sí, Es más, sí. los tengo ahí, digamos. Lo mismo que a los paperistas. Pero salió un muy buen trabajo que era las bases genéticas de la no inclinación espontánea del movimiento. Es decir, ¿qué precondición genética tiene esta gente que de pronto no le gusta hacer ejercicio, promete que va a arrancar el lunes, no arranca y lo hace recién bajo una tremenda presión médica o recién a partir del primer susto por un detonante desde un factor de riesgo? Y de hecho hay precondiciones genéticas que se han estudiado tanto en gemelos como en modelos animales, y hay una tremenda heredabilidad, una significativa heredabilidad tanto del deseo espontáneo de moverse como de la conducta a no moverse, lo que llamamos hiposquinesia. Porque en realidad, Samantha, sedentarios somos todos. Es decir, el sedentarismo es una situación histórica en donde el hombre, de ser nómade, se instala y
y ahí arranca toda la conducta de la agricultura, y deja de ser cazador, recolector, y pasa a ser agricultor, y empiezan las ciudades, los burgos y todo lo demás. Pero bueno, la actitud hipocinética tiene una raigambre biológica, que siempre, como cualquier factor genético, es condicionante y no determinante. Y gran parte de lograr que no se transforme en un fuerte condicionante o cuasi determinante es lo que hacemos con las etapas iniciales de nuestra vida. Claro, para evitar que esa aptitud genética latente o esa condición genética latente se manifieste más. Por lo tanto, es tremendamente importante esto de en las primeras edades de la vida, esta transmisión de la conducta motora. Lo otro, con respecto a estos datos que me muestran, seguramente son de Neuquén. Neuquén tiene una bellísima tradición de muy buenos profesores de educación física. Fueron llegando a distintos lugares del país. En su momento, en la década del 80-90, fueron muchos de Córdoba. Creo que es muy bueno el nivel de los profesores de educación física, son muy comprometidos, los conozco mucho, por lo tanto no me extraña. Y por otro lado, creo que tampoco la formación en educación física tiene algo así como una mirada oblicua al problema de la condición física, como sucede en otros lugares. Por lo tanto, percibo que los profesores de educación física se comprometen más allá de la escuela en la condición física de la población. Por eso me parece que estos resultados, si son buenos, mucho tienen que ver con la gestión de los distintos organismos y con la formación de los profesores. Lo otro, complemento, así seguimos dialogando, te doy mi punto de vista respecto a Argentina y estas latitudes. Creo que lamentablemente seguimos conservando un espíritu de mucha subordinación colonialista. Por lo tanto, la industria del fitness versus la cultura de lo motor todavía sigue reinando. Yo trabajo para una cultura de lo motor en la población y creo que la educación física es crucial para la transmisión de los saberes que nos permitan autogestionar una vida motora saludable. Si Neuquén tiene esos resultados, creo que es porque hay educación física presente y no tanto industria del fitness. Creo que la condición física es un derecho, por lo tanto no puede ser mercantilizado, no se puede mercadear, y el efecto de la industria del fitness, con todos los métodos de moda, con todas estas cosas en donde aparecen comerciales y todo el mundo va para acá, para allá, terminan teniendo un efecto altamente discriminatorio, digamos, no permiten la integración, y creo que hacen sentir a mal a más gente de la que termina finalmente sintiéndose bien y logrando una adherencia continua. Por eso es que no hace falta nombrar los métodos de moda porque son bien comerciales y bien bajados por los gringos, pero necesitamos cultura de lo motor desde la mano de los profesores de educación física, porque ellos permiten transmitir estas tendencias que perduren mucho más, versus esos modelos empaquetados, enlatados, que terminan siendo tremendamente discriminatorios, generando una gran frustración, y lo único que muestran las nefastas redes sociales son los casos exitosos. Esa vida ideal cambiada por un método que no deja de ser menos del 1% de los que lo consumen. Tal cual. Bueno, la verdad que lo que estabas diciendo me hace reflexionar mucho. Si bien ahora vamos a volver a uno de los temas que tocaste en esto de el ideal, también yo había puesto un ejemplo acá que no solo por ahí es esperar la prescripción médica que una la actividad física o una enfermedad, sino también esto de el ideal de belleza que hay, o el ideal del cuerpo fitness, cuando en realidad ahora ya se sabe que no se está hablando tanto de la estructura corporal, es decir, si la persona está en normo peso o sobrepeso, sino también en el nivel de entrenamiento que tiene esa persona para poder hablar de salud, ¿no? 100% de acuerdo, porque esta asociación entre forma corporal y condición física es un mito, podríamos decir, bastante consolidado, correcto. En primer lugar, toda forma corporal puede ser bella, y de hecho es bella. Las personas con sobrepeso son bellas, y no de la cabeza para arriba o del cuello para arriba, son bellas en su totalidad.
La industria del fitness sí ha impuesto este modelo culocrático, perdonen que diga la mala palabra, pero me sale desde el alma, que es muy propio también de estas latitudes latinoamericanas, que generan una suerte de hasta de autorrechazo del cuerpo natural, biológicamente fascinante, reproductivo que puede tener, por ejemplo, la mujer o el varón, en pro de estos modelos fitness que tú dices, que tampoco, y vale la pena aclararlo, claro, creo que al varón heterosexual no necesariamente le atrae ese tipo de cuerpo. Claro, creer que es el cuerpo del deseo. No es así. Claro, al varón heterosexual le atrae todo tipo, digamos, otro tipo de cuerpo que combina grasa con músculo, no este modelo fitness que tanto vemos y que me parece tantos efectos negativos genera en la representación de las posibilidades del propio cuerpo. Es perfecto. Y es más, ese deseo que te hacen querer tener ese cuerpo muchas veces te aleja del placer que tiene el movimiento mismo, ¿no? Como vos decías, que cada persona lo tiene, no hace falta también ir sí o sí a esa industria o a unirse a esa industria para realmente tener un placer y unirse bien a la actividad física. Muchos de estos métodos vienen son como extrapolaciones de sistemas de entrenamiento de las fuerzas de seguridad. Y ahí creo que han visto esas películas En busca del destino, etcétera, etcétera, donde a la persona le gritan que te arda, que te duela, si no duele no sirve, no pain, no gain, y todas esas frases nefastas, erróneas desde el punto de vista fisiológico, porque creer que todo músculo tiene que ser entrenado al modelo trófico, en donde tiene que arder, doler, todo ese tipo de sonceras, están muy arraigadas en eso, y son incorrectas, vienen mucho del bodybuilding y de estos métodos de entrenamiento de las fuerzas de seguridad, que, digamos, han tomado este aspecto del marketing que tiene que ver con hacer sentir al sedentario de pronto como un deportista. Claro, han escarbado esa beta en la fragilidad psicológica del sedentario, de pronto de ser una persona observada, y, digamos, en esos sistemas. Y bueno, insisto que es toda una combinación de enunciados tóxicos, en donde me parece que la única que tiene la alternativa de desintoxicar de esos enunciados y llevar a un hábito motor saludable es nuestra amada educación física. También, si la medicina colabora con esto, sería muy importante, porque la población escucha primero al médico, lo estamos viendo ahora, y no lo objeto a eso. El médico tiene, y esto está estudiado, un poder de inducción al ejercicio tremendo. Mucha gente hace ejercicio a partir de la advertencia severa del médico, y no por, de pronto, lo que un profesor de educación física le puede decir. Pero acá creo que estamos realzando tremendamente el valor del profesor de educación física en la escuela, en los gimnasios, en los clubes, en las plazas, pero educación física y no fitness. Tal cual, tal cual. Y está bueno porque lo que yo había armado acá es que creo que quedó expuesta esta cultura corporal o estas enseñanzas de la educación física que hay que ayudar a construir en las personas, como vos decías, que si las personas se están moviendo en gran parte es por el trabajo de los profesionales y poder rescatarlo, porque bueno, en la primera encuesta vimos que un 80% estaba entrenando en su casa, y bueno, viendo después por franja etaria, los porcentajes, cuando preguntábamos de qué manera entrenaban, lo estaban haciendo por sus propios medios, eran porcentajes sobre todo los adultos. Y en la segunda encuesta que hicimos, que fue reciente, el 46% deseaba salir a caminar, correr o andar en bici, que muchas veces lo van a hacer a través también de las experiencias y los medios que tienen a disposición, digamos, no en una sala con un profesor. Y qué importante lo que vos decías de construir esta cultura, porque muchas veces se habla de un ideal donde todas las personas deberían asistir con un profesional, que obviamente uno lo va a defender y lo va a recomendar siempre y cuando, pero el poder de moverse y el movimiento está en la persona, o sea, ¿qué le ofrecemos nosotros como profesionales
profesionales de la salud para que lo haga lo más adecuado posible o pueda potenciar su entrenamiento lo mejor posible. No sé, vos como profesional, también qué le recomendarías a estas personas que ahora, no sé allá cómo, pero acá en Neuquén todavía sí se han habilitado salidas recreativas, pero no se han habilitado los gimnasios ni los grupos todavía, para que por sus propios medios pueda entrenar. A ver, Samantha, en todas las dimensiones siempre hay un porcentaje mucho más elevado del 50% de autogestión. A ver, un médico te prescribe, pero al mismo tiempo vos tenés conductas autodeterminadas respecto a la situación de tu salud. El nutricionista te puede prescribir, pero siempre hay un porcentaje muy elevado, lo admitamos o no, de autogestión. Lo mismo con respecto al ejercicio físico. Y eso es normal. El asunto es que ese porcentaje inexorable y tan elevado de autogestión que tenemos que tener, porque son muchas las decisiones y no siempre ese profesional puede haber, generado la directividad de la decisión, ese porcentaje creo que acredita saberes. Creo que no se puede imponer la obligación de ser virtuoso. Claro, nadie puede establecer un decreto para vivir virtuosamente. Tampoco puedo obligar a una condición física perfecta de la población, como se hacía en la antigua Grecia, que todos tenían que hacer prácticas comunitarias de ejercicio para estar preparados para los fines del Estado, que era la guerra. Ahora, el que decide vivir virtuosamente y de alguna manera tener una mente limpia, desarrollada, atracción por distintos ítems culturales o una buena condición física, tiene derecho al acceso de los saberes que le permiten autogestionar ese objetivo. Y ahí es donde hay que proveérselos. Claro, si yo quiero de pronto tener un soporte físico como condición de posibilidad para lograr otros objetivos en la vida, tengo derecho a que me digan cómo hacerlo. Y tengo derecho también a que no me engañen. Claro, con todas estas cosas publicitarias, el cuerpo antes y el cuerpo después, que es tan nefasto y que tanto distorsiona las decisiones de la gente. Con respecto a la situación actual, que están dándose estas pequeñas aperturas y todo lo demás, recordemos que hay que distinguir el aspecto epidemiológico y el aspecto de la condición física en relación al sistema inmunológico. Estar físicamente bien refuerza el sistema inmunológico, y la famosa open window, que sería esa ventana de la habilidad del sistema inmunológico, aparentemente sucede hasta 2 o 3 horas después del ejercicio, solamente si el ejercicio es de muy alta intensidad o excesiva duración. Sí. Pero, digamos, lo que pasa es que entrenar en un ambiente en donde estamos cerca y todo lo demás, está el factor epidemiológico de por medio. Por eso, en toda esta situación que estamos viviendo ahora, yo personalmente como profesional tomé la decisión de hacer caso a las indicaciones médico-epidemiológicas, más allá de saber los beneficios de una buena condición física. ¿Me explico? No, sí. No es una cuestión de subordinación. Creo que es un momento muy crítico en la historia mundial, en donde quienes han estudiado mucho sobre esto, que son los médicos, necesitan ser escuchados. Claro, nosotros también necesitamos ser escuchados, pero hay un factor mucho más importante, que son las vidas humanas, y lo epidemiológico creo que es mucho más importante a lo, de pronto, las ventajas de la condición física. Si la condición física la podemos desarrollar sin riesgo epidemiológico, por ejemplo en nuestros hogares, enhorabuena, hay que hacerlo, claro, sin ninguna duda, pero nunca poner en riesgo la cuestión epidemiológica. Ahí soy muy respetuoso de la autoridad médica. Perfecto. Y sí, esto que vos decís me hace cuestionar o reflexionar justamente qué herramientas le vamos a brindar a las personas para que justamente tengan este estado de salud más allá de hablar solo de la condición física. Y esto que vos decías, qué importante lo del médico, o también lo relacionado con lo nutricionista, es decir, cuando uno asiste, por ahí te aconsejan, bueno, no consumas mucha sal en tus alimentos, pero es algo que vos vas a gestionar día a día, tu vida cotidiana. No podemos esperar a ayudar a la persona simplemente cuando asiste a la sesión de entrenamiento. O sea, ¿qué herramientas yo le doy? No sé, por ahí ejemplos re sencillos, pero bueno, desplazamientos activos, o
te agachás a buscar algo y no lo hagas desde tu espalda, no sé, desde el tren inferior, o sea, ¿qué le brindo yo también como profesional de la salud? Claro, bueno, la transmisión de saberes acerca de la gestión de la postura y las actividades básicas cotidianas es clave, y eso es transmisible, se puede perfectamente enseñar. Por ejemplo, a disociar la actividad lumbar de la actividad de la cadera para no dañar la región lumbar. Esos son saberes que se pueden perfectamente transmitir y que son altamente útiles. Pero también hay otro conjunto de saberes que tiene que ver con el desarrollo y mantenimiento de las propiedades motoras básicas, que también eso lo puede transmitir un profesor desde la escuela, desde el gimnasio y desde el club, y que tiene que ver con una correcta intervención para preservar o aumentar los niveles de flexibilidad, de fuerza, de coordinación o lo que fuere. Entonces, en todo esto hay un quehacer técnico, claro, que sobre todo para cuando de pronto estemos autorizados, evitar este desenfreno en querer lograr altos niveles de entrenamiento cuando inexorablemente, por más que hayamos entrenado en casa, nos hemos desentrenado, claro, y no hay sistema funcional que no haya involucionado. Por lo tanto, no hay básicamente ninguna prioridad. O sea, no te podría decir, Samantha, si tejido conectivo, tejido contráctil, sistema cardiovascular, porque en realidad todos los sistemas funcionales han sido desentrenados y es clave la progresividad. Y en esa progresividad, escuchar el propio cuerpo es fundamental. Muy bueno que sí. Nosotros en la encuesta también habíamos consultado sobre la alteración de la actividad física y los porcentajes de las personas, ahora no recuerdo bien, pero que les había disminuido la actividad física era muy mayor por sobre los otros. Entonces, bueno, se habla de este desentrenamiento que va a pasar y que en esta locura de volver a hacer actividad física, ver qué personas vamos a recibir, ¿no? O qué personas estamos entrenando en los hogares. Esto te cambié la presentación también porque tenía que ver con lo que yo te iba a preguntar, sobre, bueno, qué pasa con los objetivos de la actividad física, que lo acabas de decir igual, y que también fuera de la cuarentena ya nos encontramos con personas que asisten a la actividad física, que ya no hablamos sobre si las personas son activas, entonces, bueno, veo qué entrenamiento le va a servir, sino que muchas de las personas, bueno, vos me corregiste, están relacionadas a las hipocinesias, más allá del sedentarismo que yo lo tenía también como concepto. Una cuestión terminológica, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, a ver, esta actividad física, ¿cómo ayuda a desarrollar o potenciar capacidades físicas o motoras, pero a la vez ayuda en la vida cotidiana y a contrarrestar estos hábitos que traen las personas? Samantha, hablamos de condición física, claro, Sí, y la sí. condición no es causa, sino es precisamente un requisito para que la causa cause. Entonces, te estoy viendo por la computadora y el cable que conecta la computadora a la energía de la pared, el cable no es la causa, es la condición, claro. La causa es la energía eléctrica, pero sin el cable la causa no causa. La condición física no es, creo, un fin en sí mismo, sino es una condición de posibilidad para la autorrealización personal en todas las demás dimensiones, sin descartar el mismo placer que genera el hecho de estar en movimiento. Pero es la condición de posibilidad para un disfrute y para el logro de otro tipo de objetivos también. En sí mismo yo no le encuentro un gran valor a la condición física, si no tiene un carácter precisamente transitivo al logro de otros objetivos en cuanto a la realización humana. Perfecto. Sí. Lo que sí es cierto es que muchos de los aspectos de la realización humana no se logran sin esta condición, sin este soporte que es tan importante, que es un buen estado físico. Hasta el mismo soporte para evitar, digamos, las consecuencias de algunas infecciones. Como estamos viendo ahora, que la gente con más factores de riesgo es la más lábil. Hasta para eso es condición. Hasta condición para prolongar la vida, para decirlo de alguna manera. Se me viene a la mente una frase, una vez tomé un curso acá cuando viniste a Neuquén, y una frase que me quedó repatente, que en realidad relaciona un poco de todo lo que venimos hablando, que vos dijiste, y me corregí si estoy errónea. Prefiero una rodilla rota que una diabetes tipo 2.
¿no? En esto de cómo condiciona a la persona. Corregime si... No, no lo recuerdo muy bien, pero claro, sí, los factores crónicos de riesgo que tienen que ver con la falta de movimiento traen cualquier cantidad de secuelas que de alguna manera las evita o las enlentece una conducta, un hábito motor saludable que se adquiere en etapas tempranas de la vida y después obviamente ayuda el sistema laboral a prolongarlas. Si de pronto ingresamos en el sistema laboral y que te come 10 horas al día, es muy difícil. Entonces tiene que haber como una sinergia entre distintos agentes. La salud no es un problema solamente de los médicos, es un problema de los economistas, de los arquitectos, de los profesores de educación física, de todos. Y la condición física también es un problema de todos. Entonces, colaborar desde distintas decisiones para que la gente pueda tener, luego del tiempo laboral o tiempo del buey, ese tiempo de hombre o tiempo del ángel, donde pueda también disfrutar del placer del movimiento. Tiene que haber una sinergia desde distintas estructuras, ¿no? Qué importante lo que estás diciendo. Otra frase que iba a poner acá en el papel, pero dije, bueno, no sabía si colocarla. También esta frase que vos decías, hablado a la neurociencia igual, esto de el cerebro en el aula y el músculo en el patio, cómo se hace esa división también en la escuela, y cómo de adultos lo seguimos reproduciendo, porque tenés el trabajo que tenés 8 o 10 horas, como vos decías, donde tengo un trabajo mental y me olvido del resto. Algunos están, ¿no?, incorporando esto de las pausas activas y eso, y después salgo y quiero contrarrestar como 1 hora con el ejercicio físico, y no sé, llego a mi casa y 6 horas me acuesto. O sea, me explico en esto de poder jugar, y lo que vos decís de que sea un trabajo no solo de los profesionales de la salud, sino crear un contexto favorable. Sí, sí. Bueno, lo del cerebro en el aula y lo del músculo en el patio es una pavada atómica que hace años que es no vale la pena hablar mucho de eso. No sé si me explico porque es una Sí, soncera no, atómica. sí, un disparador. Lo que sí creo, Samantha, que, a ver, pensar por nosotros mismos es una de las cosas más difíciles. Y el entrenamiento de desprenderte de los que podés llamar cosmovisiones, paradigmas, tendencias, inclinaciones que heredamos, claro, que están muy presentes inclusive en la preparación física deportiva argentina, y que nos impide ver otras cosas, desprendernos de los discursos hegemónicos, de las cosas como visiones hegemónicas, es muy difícil. ¿Se entiende la idea? Pero es una gran gimnasia, para llamarlo de alguna manera, un gran trabajo. No tenemos que ser perezosos e intentar trabajar para desprendernos de esas tremendas inclinaciones que hemos heredado durante mucho tiempo. Uno de cuyos elementos es lo que acabas de decir, esta suerte de disociación entre estados y procesos mentales, estados y procesos musculares, como si fueran cosas completamente distintas. En realidad, en la historia evolutiva, el cerebro surge como necesidad de organizar la multiplicidad periférica al servicio de la periferia. Tenemos una visión, digamos, cerebrocentrista, que en realidad no es correcta. Y Antonio Damasio, en su último libro, eso lo señala muy bien, ¿no? Cómo el cerebro surge para ponerse al servicio de los sistemas periféricos, claro, sensoriales, musculares y demás. Por lo tanto, este cerebrocentrismo es una herencia que se cuela en esto que acabas de decir, que es tan cierto, claro. Por eso a muy poca gente se le cruzó por la cabeza esta posibilidad de interacción y la posibilidad de aprender geometría moviéndonos en el patio y todo lo demás que ya sabemos, que es tan fantástico, que es tan interesante y que tanto te sirve después para la vida. Más que, por ejemplo, el estudio de una geometría abstracta en papeles, que podés transferir poco a la vida práctica. Pero bueno, ya va a ocurrir. Ojalá nos encantemos para poder desarrollarlo. Exactamente. Perfecto. Y bueno, ahora cambiando y yendo un poco más a la especialización de una de las especialidades que decía tuya, del entrenamiento funcional, nosotros cuando le preguntamos a las personas qué tipo de actividad estaban haciendo en sus hogares,
el 80% de las personas que se relacionaban con ejercicios de fuerza decían que estaban haciendo entrenamiento funcional, que muchas veces quizás no coincide con la definición que tienen los profesionales, ¿no? ¿Por qué crees que pasa esto? ¿Qué opinión tendrías? A ver, una presentación que armé para un congreso tenía que ver con precisamente estas representaciones sociales sobre el entrenamiento funcional y después las definiciones de los principales autores. En esta primera parte de la conferencia las representaciones sociales eran muy variadas, ¿no? Hasta graciosas, ¿no? De CrossFit amenguado, ¿no? Como soy grandecito y no me aguanto el CrossFit, hago entrenamiento funcional, ejercicios raros, aparatos, no, de todo. O sea, hay de todos los tipos de palabras que te puedas llegar a imaginar. Es muy interesante, a ver, nuestro entrenamiento, los sistemas de entrenamiento que predominan, tienen dos grandes herencias. La herencia de los fisiólogos del ejercicio de laboratorio y la herencia de deportes, claro, donde la fuerza es la capacidad principal, levantamiento olímpico o el bodybuilding. Y eso ha, digamos, de alguna manera repercutido mucho en las tendencias. Sí. El entrenamiento, el llamado entrenamiento funcional, surge en la década del 90 aproximadamente como reacción a estas tendencias subcelulares o a lo que se llama concepto cruzado, es decir, creer que, digamos, para un deporte mejoro practicando los movimientos de otro deporte. ¿Estamos ahí? Sí. Exactamente. Con una necesidad de explicar algo respecto al principio de especificidad, porque hay mucha asociación entre funcional y especificidad. Pero de esta manera, la especificidad a la que alude el entrenamiento funcional, que está muy bien descrita por Michael Boyle, alude a entrenar cómo los músculos realmente interactúan luego en la práctica. Claro. Pero al mismo tiempo tiene un principio de generalidad, claro, que alude al hecho de que, en definitiva, los patrones de movimiento en los distintos deportes son comunes. ¿Se entiende la idea? Y que esos patrones de movimiento comunes pueden tener beneficios en distintos deportes. Por lo tanto, no habría que ser algo así como un hiperespecialista técnico en un deporte para poder entrenarlo. Lo importante es conocer esos patrones, claro, que son comunes, y aplicarlos a partir de la especificidad de la interacción muscular que realmente se da, y para eso hay cualquier cantidad de ejemplos, que realmente se da durante las prácticas convencionales. Entonces, la creencia vulgar opone entrenamiento funcional a la máquina multifuerza, etcétera, etcétera, que como todos lo saben, a lo analítico, a lo uniarticular, bueno, todo eso ya lo hemos visto. Sí. Pero también el entrenamiento funcional parte de un concepto muy interesante que tiene mucho vínculo con la fisioterapia, que es el entender que el movimiento que te sana también te puede entrenar. Por eso hay mucha influencia del ejercicio terapéutico, claro, entendiendo que eso que te lleva a restablecer el orden funcional, verbigracia, te cura, también te puede entrenar. Claro que los principios saludables del movimiento terapéutico pueden ser trasladados al alto rendimiento deportivo. Entonces, a mí me parece que se da un enriquecimiento que, sin descartar nada, porque ese es el concepto de integrar, sin descartar nada, integrar otras alternativas que las fundamentalistas, radicalizantes, que tanto creemos. Los músculos son distintos, Amanda. Claro, la ultraestructura de un recto mayor, de 10 centímetros con fibras largas que se conectan al tejido conectivo pero no entre sí, de un cuadrado de los lomos donde el tejido conectivo cruza espiraladamente entre fibras, un gastrocnemio, un bíceps femoral, son todas distintas. Por lo tanto, sería insensato pensar que puedo a todos los músculos entrenarlo de la misma manera, generando las mismas sensaciones, como el bodybuilding, digamos, de Estados Unidos, tanto ha transmitido acá. Este concepto de que solamente sirve si me duele, me arde, me quema, me pela, es absolutamente insensato, porque supondría creer que todos los músculos son iguales. Y no son iguales, estructuralmente ni tampoco funcionalmente. Perfecto.
Y recalcando, ¿no?, la importancia, ¿no?, de que la persona también pueda conocer su cuerpo y la variedad que estos entrenamientos hoy en día ofrecen. A ver, como para ordenar la idea, uno trae patrones de ciertas prácticas donde por ahí se manejaba con las cargas y el volumen de series, repeticiones monótonas, y en realidad la variedad para poder hacer, para potenciar el entrenamiento son diversas, y algo que pasó en esta cuarentena es que, bueno, no tengo la sala de musculación, no tengo el peso, como, ¿qué hago? Busco el bidón, me armo la barra, cuando en realidad hay muchos de los componentes del entrenamiento que se pueden modificar justamente para potenciar el entrenamiento. Yo, por ejemplo, puse no me deja, ahí está, diversidad, y que por ahí, bueno, muchas de las personas, hablándolo, ¿no?, acá lo toma como que, bueno, yo usé unos elementos o hice un circuito y ya es funcional, y no, habría que rever, ¿viste?, todos estos componentes que vos decías. Ahora bien, a la hora de poder jugar con esto y potenciar, ¿cuáles son por ahí, fuera de los elementos o las cargas, qué componentes vos utilizaste como para que las personas entrenen en sus casas, o le recomendarías a una persona, mejor dicho, que quiere entrenar? A ver, hablemos más en términos del volver a entrenar afuera. Es decir, en esta etapa en donde ya al inicio de toda la cuarentena hicimos un video para la gente de Ergo Club, para todos los socios, en donde la recomendación principalmente era preservar el estado del tejido conectivo y evitar la pérdida de fuerza, la sarco y la dinapena. Si tuviera que ahora hacer una recomendación especial, porque de ahora 2, 3, 4 semanas ya habría aperturas para volver a entrenar, ahí probablemente me atrevería a recomendar o sugerir lo siguiente. El aparato motor pasivo, el tejido conectivo, es de alguna manera jerárquicamente superior al aparato motor activo. El músculo, como decía Leopold Busquet, es esclavo del tejido conectivo. El tejido conectivo, más allá de conectar y unir, es un órgano sensorial, cuyas señales generan luego consecuencias altamente inhibitorias de la actividad muscular. Por lo tanto, la recomendación más importante que podríamos dar es preparar a tu tejido conectivo. Veamos ahora el fútbol europeo, donde se están rompiendo tendones de Aquiles, rompiendo isquios. Preparar a tu tejido conectivo, claro, para que no inhiba al aparato motor, al sistema contráctil. Sí. Por lo tanto, sugiero un importante predominio de entrenamiento muscular excéntrico, no de alta intensidad, claro, un buen predominio de gestos isométricos para mejorar torques en ciertos ángulos, claro, pero no algo así como con poco peso, acumular 200 millones de repeticiones mal hechas, porque me parece que la cosa va por fundamentalmente preparar el tejido conectivo para luego sumar prioritariamente al sistema contráctil y paralelamente, pero con énfasis posterior, todo el sistema cardiovascular. Perfecto. Sumamente claro. Y bueno, como esto decís, la aplicación ahora, pero la aplicación cuando se vuelva y cómo se vuelve. Bueno, los tiempos, como te había comentado, ahora vamos a hacer otro micro que vas a hacer con mi director, Mauro. La verdad que había preparado otras diapositivas, pero bueno, el tiempo nos corre. Quería, porque bueno, en esto que vos también habías dicho, ¿no? De poder, nosotros como profesionales muchas veces sale una nueva teoría y descartamos la anterior, dejando de lado ciertas herramientas que nos podían ayudar a potenciar. Es decir, bueno, cómo tratar de que coexistan esas teorías y brindarle la mayor riqueza motriz, como vos bien mencionabas en la charla, a las personas. Así que, bueno, desde mi parte, agradecerte mucho, Mario, por la predisposición, por el tiempo. La idea es que, bueno, les sirva tanto a los profesores que están viendo como a las personas para, bueno, seguir pasando estos periodos y volver lo mejor posible a la vida cotidiana. Así que muchas gracias.
Gracias, muchas gracias, Ana.